Vamos hermanos, a predicar. Yo le puse esta predicación: sin olvido no hay fructificación. Si usted no olvida, no va a haber frutos. Si yo no olvido, no va a haber frutos. Pero la manera que la vamos a enseñar va a ser por medio de la vida de José o Joseph, que es el hijo de Raquel y Jacob. Amén. Usted sabe que Jacob tuvo 12 hijos. Esas son las 12 tribus de Israel. Jacob le cambió el nombre del Señor cuando le quitó aquí la cadera, le movió un tendón. Amén. Lo descoyuntó, dicen algunos, ¿verdad? Pero no fue tan grave así. Pero Dios le cambió el nombre. Está en Génesis 32, me parece que fue en Peniel, cuando él peleó contra Dios, contra el ángel del Señor. Y Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel, que quiere decir: has visto a Dios cara a cara y ya estás vivo, porque aquel que ve a Dios cara a cara muere, hermano. Has prevalecido. Jacob quiere decir el que agarra del talón o el usurpador. Lo conocemos mejor como Jacob, el tramposo, hermano. Pero ya cuando se enfrenta el tramposo con Dios, Dios nos cambia hasta el nombre y el modo de andar, hermano. Antes usted también, algunos de ustedes, bueno, ustedes, ¿verdad?, se llamaba Torcuato, ahora es el hermano Torcuato. Yo me llamaba Mario, ahora soy el hermano Mario. ¿Ven? Nos ha cambiado el nombre y creemos también que nos ha cambiado el modo de andar. Antes corríamos a hacer lo malo, ahora corremos a hacer lo bueno. Amén. Bueno, vamos a buscar el libro de Génesis, capítulo 37, versículo 2. Y vamos a leer, pues no todo Génesis, yo quisiera leer de Génesis desde el 37 hasta el 50, ¿va?, que ahí se dedica todo a hablar de Jacob, excepto en el capítulo 38, ahí vamos a mirar eso también. De Génesis 37 hasta Génesis 50 se trata de la vida de José. Pero hacen un paréntesis en Génesis 38 para hablar algo de Judá. De Judá, no de la tribu, sino del patriarca Judá. Amén. Dice: esta es la historia de las generaciones de Jacob, es decir, Israel. José tenía 17 años cuando apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Silpa, mujeres de su padre. José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Nuevamente quiero aclarar eso. José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Y amaba a Israel, es decir, Jacob, a José, más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de muchos colores. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, por eso lo odiaban y no le podían hablar amistosamente. José tuvo un sueño y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Vamos a orarle al Señor. Padre mío, bendito Dios, me declaro inútil, Señor, incompetente, Padre, para dar tu palabra sin tu auxilio, Señor. Pero si tú me ayudas, Señor, el mensaje será trasladado. Usa mi vida, mi boca, Señor, todo mi ser, Padre, a manera que sea instrumento en tus manos, Señor, y que tu palabra fluya con poder, con unción y con denuedo, Señor, rompiendo todo yugo, Señor, desarraigando todo rencor, Señor, bendito Dios, toda tristeza, todo dolor, Señor, a manera, Padre mío, que podamos dar frutos abundantes y gratificantes delante de ti. Espíritu Santo, yo te suplico en el nombre poderoso de Jesús, por favor ayúdame, Señor. Amén y amén. Un poquito de la historia, hermano. Cuando vemos en la Biblia, Abraham tuvo un hijo que se llamaba Isaac. Isaac tuvo dos hijos, se llamaba uno Esaú y otro Jacob. Amén. Jacob tuvo 12 hijos con 4 mujeres. Jacob se enamoró de Raquel, que era muy hermosa, de hermosa figura, dice la palabra, ¿sí? Y de Lea, no, porque Lea dice que era de ojos pispietos. ¿Sabe cómo estaría, verdad? Pero bueno, entonces cuando Isaac mandó a su hijo Jacob a que se casara con las hijas de la familia de su esposa, es decir, con la misma gente. No quería que se casaran con las de hijas de la tierra de Canaán,
porque ya Esaú se había casado en yugo desigual y le hacían la vida imposible a Isaac y a Rebeca. Y dijo Rebeca: si Jacob también se casa con una de estas hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Imagínense nomás, ya había problemas entre nueras y suegras, hermano. ¿Sí? Pero ahí las malas eran las nueras, ¿verdad? Casi siempre le echamos la culpa a las suegras. Ahí las nueras eran canela fina, hermano. Hacían la vida imposible a Rebeca. Entonces mandaron a Jacob a la casa de su hermano, el hermano de su mamá Rebeca, que se llama Labán. Y llegando allá, Jacob se enamoró de Raquel. Era la menor, Lea era la mayor. Y cuando se enamoró de ella, se la pidió a su papá como esposa. Pero había que pagar, hermano, antes de tener la dama hay que... Aquí no, aquí uno los mete al garage y vámonos. Allá no, hermano, había que pagar y es una cantidad, es una dote. ¿Para qué sirve la dote? No es que compre la mujer. La dote es una garantía que usted le da a la mujer. Está hablando de la tradición judía, ¿verdad? Que se le da a la mujer o a los padres de la mujer, y ellos la guardan para que en caso de que la mujer quede viuda, con esa dote ella se va a sostener. Es decir, el marido garantiza que va a cuidar de su esposa aun si éste muriera. Amén. Para eso es la dote, no es que cueste cuánto cuesta tu hija, ¿verdad? No. Es una cantidad para que ella pueda sostenerse en caso de que el marido muera. Pero Jacob no llevaba dinero, hermano, pero llevaba unos brazos fuertes para quererte, le dijo. Entonces le dijo: pídeme, voy a trabajar por tu hija Raquel 7 años. ¿Se recuerda usted? Y ya al cumplirse los 7 años, dijo: ya cumplí 7 años, ahora sí, Raquelita, véngase con su papá. Con su papá Labán, para que Labán me la dé a mí. Amén. Y en la noche, hermano, cuando hicieron la boda, pues si usted sabe cómo se viste la mujer, le pusieron el velo, no había luz eléctrica, hermano, y a la hora de la boda lo metieron pues yo supongo que Jacob se puso contento, tomó vino, se puso muy contento, y ya cuando entró a la recámara nupcial, pues tuvo su encuentro íntimo con la mujer. Por eso ahí es donde les he dicho que la Lea no era tan fea, ¿verdad? Porque no pudo diferenciarla. Jacob, en la noche su cuerpo era parecido. ¿Sí me estoy explicando? Si hubiera estado así, hermano, pues esta no era, ¿verdad? O si estuviera bien sequita, esta tampoco es, debe de haber sido parecido, ¿verdad? Aunque la Biblia dice que lo único bonito que Lea tenía eran sus ojos. Bueno, en fin. En la mañana, hermano, oh sorpresa, la que estaba a su lado no era Raquel, era la Lea. Entonces va y le reclama al papá, le dice: oye, no, ¿cómo así? Pues si yo te trabajé por Raquel, yo la que quiero es de Raquel, y me la cambiaste por la más fea, ¿verdad? No le dice así, ¿verdad? Pero el papá le dice: no está en nuestras costumbres dar a la hija menor porque se nos queda la grande. Por eso te llevaste la grande. Ahora, si quieres la pequeña, también te la voy a dar, pero ¿sabes qué? Otros 7 años. Y para que veas que hay bondad en mi corazón, te la voy a dar por adelantado. Y te vas a quedar a trabajar conmigo otros 7 años. Entonces trabajó por Raquel otros 7 años, hermano, y se casó con 2 mujeres. Pero después, a su vez, cada una de esas mujeres llevaba su sirvienta, que era Bilha y Silpa. Para no hacerle toda la historia, porque la historia es muy larga, tuvo con las 4 mujeres relaciones y tuvo 12 hijos. Amén. De esos 12 hijos, el hijo de la amada, a Raquel no podía tener hijos. Y lloraba y decía: ¿acaso yo soy Dios para darte hijos? Pídele a Dios, decía Jacob a Raquel, porque Raquel le peleaba a Jacob porque ella no podía tener hijos. Con las otras 3 mujeres sí, pero con Raquel no. Pero dice la palabra en Génesis 30 que Dios se acordó de Raquel. Yo supongo, yo sospecho, no me consta, ¿verdad? Pero que de alguna manera la belleza de Raquel había algo malo en su corazón. Tal vez arrogancia, tal vez soberbia, tal vez orgullo, tal vez vanidad, saber. Pero por algo Dios no le daba hijos. Pero una vez que le dio hijo, el primer hijo de la mujer que él amaba era José. El otro hijo se llamó Benjamín. Cuando dio a luz a Benjamín, Raquel murió. Pero eso es otra historia, ¿va? Entonces Raquel tuvo 2 hijos. Y Jacob, que es Israel,
amaba a José, porque era el hijo, dice la palabra de Dios, el hijo de su vejez. Es decir, cuando ya están viejitos, dije, este es mi chamaquito, el concepto, el más chiquito. Pero resulta que José no era el más chiquito. El más chiquito era Benjamín. José ya tenía 17 años, por lo tanto Benjamín debe haber andado como por 13. Pero Jacob vio en José prudencia, dice los comentarios judíos, que por eso le llamaba el hijo de su vejez, que era un hombre sobrio. Un José era un hombre prudente, un hombre obediente, aunque era un jovencito. En la palabra de Dios dice que tenía 17 años. Amén. Entonces, cuando su papá lo mandó a pastorear con sus hermanos, este José era muy honesto e informativo. Yo sé que viene a su mente la palabra chismoso. No era chismoso, era comunicativo. Amén. Y trajo malos informes de sus hermanos. ¿Será que sus hermanos se portaban bien? Él dijo la verdad. Amén. Pero al momento de traer malos informes, pues no lo querían. No lo querían, porque ¿quién quiere al chismoso, verdad? ¿Quién quiere al ponededos? Dicen por ahí, ¿verdad? Nadie lo quiere, hermano. Amén. Pero no nomás eso, sino que Jacob amaba más a José más que a todos sus hermanos. Cuando nosotros los padres hacemos diferencia entre hijos, usted va a causar problema entre ellos. Tiene que amarlos a todos por igual. Pero Jacob no se daba cuenta, porque amaba más a José, que tanto así que le hizo una ropa especial, una ropa de colores, para honrar a José. Y eso causó que los hijos, los hermanos más bien, pues más se enojaran, hermano. Amén. Vieron, dice ahí la palabra, que sus hermanos, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Por eso no solamente le tenían envidia, no solamente lo odiaban, sino que eran hostiles con él. Es decir, no le hablaban bien. Yo me imagino que se levantaba José: hola, ¿cómo estás? ¿Qué tiene de bueno? Jugamos a las canicas. ¿Qué canicas? Es decir, no le hablaban amistosamente. Claro, no había canicas en aquel tiempo, ¿eh? Es solamente una manera de ilustrar. Pero los sentimientos de sus hermanos en contra de él eran envidia, odio, enemistad. Pero dice la palabra del Señor, 37:5 de Génesis, que José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Es decir, ya lo odiaban, pues ahora. ¿Sí me estoy explicando? Pero ¿qué eran esos sueños? Tuvo dos tipos diferentes de sueños. Uno es de las gavillas. En las gavillas, no sé si conozco las gavillas, se corta el trigo, se amarra, eso se llama gavilla. Entonces dice que él había soñado que sus hermanos, cada uno hacía su gavilla, pero que la gavilla de él se levantaba y se paraba, y todas las otras 11 gavillas, es decir, que tenía 11 hermanos, eran 11 hermanos, se ponían en círculo alrededor de él y se inclinaban delante de la gavilla de él. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que tú vas a ser rey sobre nosotros? ¿Que te vas a enseñorear de nosotros? Y por eso lo odiaban. Pero dice, no tuve otro segundo sueño. ¿O sí? ¿Cuál fue ese sueño? Soñé que el sol y la luna y 11 estrellas se postraban delante de mí. Se inclinaban y se postraban. Y su papá se enojó, porque él era el sol y su mamá era la luna y las 11 estrellas, sus hermanos. Entonces le dijo el papá: ¿y qué quieres decir? ¿Que nosotros nos vamos a inclinar hasta la tierra delante de ti? ¿Qué te has creído? Y lo reprendió. Entonces dice que sus hermanos, si ya lo odiaron con las gavillas, hermano, ahora lo odiaban todavía más. Porque estaba diciendo José de alguna manera que él iba a ser rey sobre de ellos. Pero dice que su padre lo reprendió, pero que él se quedó pensando en lo que José hablaba. Amén. Es decir, ¿le gustaría ser José hasta ahí? No. ¿Por qué no, hermano? Como quien dice, no lo quería ni en su casa, hermano, solo su papá, tal vez su mamá. Amén. Cualquier parecido es pura coincidencia. Amén. Entonces,
el padre mandó a sus hermanos, a los hermanos de José, a pastorear a lugares lejos porque se acaban los pastos. Pero se quedó José en la casa y le dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que vayas a supervisar a tus hermanos. Quiero que vayas, los veas cómo están y me traes informes de ellos. ¿Verdad? Me lo mandaron de reportero, hermano. Cuando sus hermanos lo vieron venir, les dio mucho gusto verlo. ¿No? Sí, les dio gusto. Porque desde lejos lo vieron y dijo, ahora sí tenemos la oportunidad, lo vamos a matar. Allá mi papá lo defiende, pero aquí quiero. Matémoslo. Y Rubén dijo, no lo matemos. No derramemos sangre. Rubén era el hermano mayor. Entonces, ¿quién tiene que cuidar de los pequeños? El mayor. De alguna manera, él sentía en su corazón cuidar a José. Aquí hay un pozo sin agua. Cuando venga, lo echamos al pozo. Pero dice la palabra de Dios que Rubén lo dijo porque él quería devolver a José a su papá. Es decir, salvarle la vida. Porque sus hermanos lo querían matar. Entre ustedes no se quieren matar ninguno, ¿verdad? Gracias a Dios. Porque somos hermanos, no sean ustedes como los hermanos de José, sino hermanos del Señor, en el amor de la unidad del Señor, amén. Porque si se daban entre hermanos biológicos, hermanos del mismo Dios. Y a veces hay casas así, iglesias así, que todos odian a uno o a otro porque anhelan los dones de uno o las cualidades de otro. No, Dios reparte a cada uno, pero todos somos útiles en el Señor. Tal vez uno es útil en esto, otro es útil en aquello, pero Dios nos da dones a todos. Amén. Entonces cuando llegaron, hermano, y quedaron de que lo iban a meter al pozo, ya cuando llega José, ya lo tienen cerquita, ¿qué cree que hacen? Hola José, ¿cómo estás? No, lo agarran y... yo supongo que un rodillazo lo habían metido, ¿eh? Pero dice que le quitaron el manto y lo aventaron al pozo. Entonces Rubén salió como que a pasear por ahí. Y se quedaron los otros 10. Bueno, los otros 11, pero José estaba en el pozo. Y entonces iba pasando una caravana de ismaelitas con madianitas. Y Judá, hermano, ¿quién quiere ser de Judá? ¿Qué pasó? Judá es alabanza, hermano. Pero para que vean cómo son los de la alabanza, ¿no? El Señor es de la tribu de Judá. ¿Se da cuenta? Judá, que era el cuarto hermano, el cuarto en rango, pero era líder. Acuérdense que Judá peleará primero. Era líder, Judá. Y dice, mira, ¿para qué lo matamos y derramamos su sangre? ¿Qué ganamos? Si no lo hacían por dinero, simplemente se querían deshacer de José. Pero Judá en su misericordia, hermano, recuerden que es nuestro hermano, no lo matemos, mejor vendámoslo. Y así tenemos, como dice la hermana, billullo. Pero no le dieron billullo, le dieron 20 piezas de plata. José es figura, hermano, de Cristo. Porque a él también lo vendieron sus hermanos. Los sumos sacerdotes, los fariseos, los escribas. Pero él no lo vendieron por 20, lo vendieron por 30. ¿Cuál es la diferencia entre José y Cristo en ese precio? Que el precio de un esclavo joven es de 20 piezas de plata, o era de 20 piezas. Y el precio de un esclavo maduro, adulto, pues, fuerte, era de 30. ¿Por qué? Porque el que ya tiene 30 años ya está fuerte. Y este todavía estaba un poquito ñango, 17 años. Usted entiende la palabra ñango, es del hebreo español. ¿Qué quiere decir delgado? ¿Ah? Amén. Estaba un poquito delgadito ahí y lo vendieron por 20 monedas. Y ahí la palabra del Señor dice que lo vendieron a los ismaelitas o los madianitas. Pero la situación es que lo vendieron. Se lo llevaron a la casa, a Egipto, y allá lo vendieron a la casa de Potifar, que era el capitán de la guardia de Faraón. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Cuántas monedas de plata le dieron? Pero eran 11 hermanos, ¿y a cómo les tocaría?
hubieran pedido 22, ¿verdad? Para que así de a 2 cada uno. Pero si usted escudriña la palabra del Señor, dice que Rubén no estaba ahí. Porque Rubén lo que quería era salvar a su hermano. Yo creo que moralmente él sentía la responsabilidad que como hermano mayor era devolverlo a la casa del padre. Él ya sabía que los hermanos lo querían matar, hermano, y él había impedido que lo mataran. Les dio tiempo de, dijo, los pueblos saco a escondidas del pozo y se lo llevo a mi papá. Pero cuando llega, ¿dónde está José? No, pues lo vendimos. Entonces repartieron las 20 monedas entre 10 hermanos. Les tocó de a 2 moneditas. A ver, disculpe, si usted no tiene por qué no. Entonces usted no fue. Amén. Y Rubén se desgarró las vestiduras y dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Es decir, ¿quién tenía la responsabilidad de todos los hermanos? ¿Y ahora qué vamos a hacer? No dice así, fíjese. ¿Ahora qué voy a hacer? Y dijeron, yo tengo otra idea. Agarremos el manto de colores, agarremos y matemos un becerrito, un corderito, manchémoslo de sangre y presentémoslo a nuestro Padre. ¿Verdad que se ve sencillo de hacer, va? Pero fíjense lo que Dios nos enseña ahí. Cuando alguien peca, tiene que cubrir ese pecado con otro pecado mayor. Y luego ese pecado con otro pecado. Y ese pecado con otro pecado. Cuando alguien miente para sostener su mentira, tiene que mentir otra vez. Y luego otra vez. Y luego otra vez. Es preferible no pecar. Porque al último un pecado conduce a muchos otros pecados, hermano. A mí me pasó cuando era jovencito, hace poquitos años. Sí, que yo era medio mentiroso, ahora... Después fui mentiroso y medio. Pero ahora ya trato de no mentir. Me esfuerzo por no mentir. Amén. Pero cuando yo mentía, repetía tantas veces la mentira que al último ya no sabía si era mentira o era verdad. Por así decir, si yo hice esto, hice aquello y acá, dice yo, ¿y si lo hice o no lo hice? Ya no me acuerdo. Amén. Es decir, el que cuenta mentiras, sus propias mentiras se las puede llegar a creer. Así que no pequemos, hermano, porque si no vamos a hacer cubriendo pecado con otro pecado. Lo vendieron, cubrieron de sangre el manto, llegaron con su papá y engañan a su padre. ¿Usted cree que usted puede engañar a su padre celestial? No. A Jacob sí lo engañaron. Amén. Gracias, hermano. A Jacob sí lo engañaron. Y después de que Jacob se desgarró sus vestiduras, porque recuerde que era el hijo que más... Ay, Padre mío. ¿Y qué hicieron? Lo mataron. Y el Padre Celestial envió al hijo que más. ¿Y qué hicimos? Matamos. Yo no estaba ahí, pasó su pecado siempre. Porque Él pagó por todos nuestros pecados. Lo matamos. Dice, al mundo vino, a los suyos vino, y los suyos no le reconocieron. ¿Qué le hicieron? Lo mataron. Dice la palabra del Señor que un hombre alquiló una finca, una viña, y la dio a trabajar, ¿verdad? Y él venía por su rédito, ¿verdad? Por su ganancia, vamos a ponerlo así. Y que mandó a sus siervos y los mataron, mandó otros siervos y los mataron, mandó otros siervos y los mataron. Y dijo el Señor, mandaré a mi hijo, a él sí lo van a respetar. Y cuando lo vieron venir dijeron, este es el heredero, matémoslo y quedémonos con todos. Eso es figura del Señor Jesús. Entonces, ¿qué hicieron con José? Lo querían matar, pero no lo mataron, solo lo vendieron. ¿Cómo se sentiría José, hermano? Después de haber sido el más querido en la casa, ahora es esclavo. Después de que sus hermanos, que eran los que lo tenían que cuidar, porque él era pequeño, tenía 17 años. Rubén posiblemente ya tenía como 40, hermano. Y no lo pudo defender. Lo querían matar. Amén. Engañaron al padre. Y cuando el padre se suelta a llorar, dice, nunca dejaré de llorar a mi hijo.
Los judíos cuentan que pasaron 22 años donde Jacob todo el tiempo lloraba por su hijo, y que él no entendía por qué Dios le había quitado a su hijo. Y yo le preguntaba al Señor ayer, anoche, ya yo meditando en la palabra, decía, ¿le hablaba Dios a Jacob, sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Usted sabe que Jacob terminó como gobernante de Faraón, ¿verdad? Gobernante en Egipto, perdón. Amén. Pasaron 22 años para que llegara a ser gobernador de Egipto, Jacob. Digo, José. Amén. Es decir, por 22 años, Jacob no supo nada de José. Yo quisiera que entendiera esta parte, que es difícil de entender. Por 22 años el Señor no le dijo nada a Jacob acerca que José estaba vivo. ¿Sabía Dios que José estaba vivo? Sí. ¿Tenía relación Jacob con Dios? Sí. Pero Dios nos revela todo. Porque por otro lado Él estaba trabajando algo más grande. Y a veces estás pasando una prueba difícil, que a veces no entiendes por qué. Dices, si yo te sirvo, yo tengo comunión contigo, yo te alabo, yo te amo, yo te bendigo, Señor. ¿Por qué no me dices qué está pasando con esta situación? En el caso de Jacob, ¿qué es lo que quería saber? De su hijo. ¿Lloraba y sufría Jacob? Sí. ¿Había sido engañado? Sí. Pero Dios no decía, porque Dios estaba trabajando algo más grande. Si tú estás pasando un momento difícil y no entiendes y le pides a Dios una respuesta y Dios no te contesta, yo te puedo decir esto de parte de Dios: espera que su tiempo tú verás el milagro venir, y lo que Dios te enseñará será algo mucho más grande que ni siquiera pensabas. También me está poniendo esto el Señor, que te diga en este instante que lo que tú querías perdido no está perdido, porque Dios lo tiene en sus manos. Gracias, Señor. Tal vez tienes cosas en tu familia y dices, ya no estará perdido para ti, porque Jacob pensaba, ya se murió a José. No, Dios lo tenía en sus manos. Amén. Gloria al Señor. Y entonces, hermanos, los hermanos asesinos, bueno, que no lo mataron, pero el corazón estaba, hermano, el deseo de matarlos, ¿sí o no? Se pusieron de acuerdo para hacer lo malo. Dice el Señor que nos pongamos de acuerdo, pero para hacer lo bueno. Y se pusieron de acuerdo para hacer lo malo. Consolaron a su padre. Sinceramente, si alguno hubiera sido sincero y dice, ¿sabes qué, tata? La verdad lo vendimos. Aquí están mis 2 monedas que me tocaron, ya no las quiero. Está en Egipto, allá vamos a comprarlo de vuelta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era más la vergüenza que decir la verdad. Y ahora a veces por un pecado, hermano, no querer declarar un pecado, mantenemos el pecado dentro. Es mejor declararlo delante del Padre. En el caso de Jacob, claro, no sabía. Pero en el caso de nuestro Padre, ¿lo sabe? Todo. A Dios le gusta que seas tú el que le digas. Es que Dios ya sabe, ¿no? Es que sí, claro, ya sabe. Pero Él quiere que se lo digas. ¿Sí me estoy explicando? Que se lo confieses con tu boquita santa. Diga, Señor, yo no quería, pero me lo soné. Al perro, digo yo. Le dio una patada a Chucho. ¿No? Yo no quería comerme la última torta, pero me la echaron. Y mira ahora cómo estoy, ¿verdad? Y vomitando, ¿no? Pero, por poner el pecado que usted quiera, ¿verdad? O el que usted haya hecho, o Dios guarde el mal, ¿verdad? Amén. Pero Dios quiere que lo confiese. ¿Cómo lo sabe? Pastor. ¿Cómo lo sabe, pastor? Es bien fácil. Cuando Adán y Eva comieron el fruto prohibido, llegó y Adancito, ¿dónde estás? ¿Va? Y se escondieron. Y es que tuve miedo desde que estaba desnudo, tuve miedo y me escondí. ¿Acaso? Y él esperaba que dijera, ¿sabe qué, Señor? Perdóname. Esta Evita trajo y pues happy wife, happy life.
¿Ah? Yo no quise tener problemas con Eva, ahora los tengo contigo, ¿ah? Pero por eso es mejor happy God, happy life. No es happy wife, es happy God. Complazcamos a Dios y vamos a tener una vida piadosa, linda y hermosa. Aunque a veces la esposa o el esposo no quiera, usted complazca primero a Dios, porque al que complació primero a la pareja perdió el paraíso, hermano. No lo pierda usted. Amén. ¿Acaso comiste del fruto del árbol que te dije que no comieras? Ella me lo dio, la mujer que tú me diste. ¿Sí me estoy explicando? Y cuando le dijeron, ¿y tú, Eva? La serpiente me dijo. Nadie dijo, no, sí, la verdad sí la regué, Señor. ¿verdad? Me arrepiento por mi culpa. No lo dijo, amén. Cuando Caín, hermano, mató a su hermano, bueno, cuando Caín mató a Abel, ¿lo sabía Dios, sí o no? Sí, amén. Y llegó y le dijo, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Acaso yo lo cuido? Y pues, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Qué hubiera pasado si Adán le hubiera dicho, Señor, perdóname, hemos comido? Amén. Perdónanos. No pidió perdón Adán. Y usted ve a Caín, no pidió perdón Caín. No confesaron su pecado. No hubo arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento, confesión de pecado delante del Señor para poder pedir perdón. A veces más decimos, Señor, perdóname porque hice esto, hice aquello. Sin ni siquiera meditar y haber un compugimiento dentro del corazón, hermano. Como si fuera nomás, ay, no. Tiene que analizar por qué falló, qué hizo y sentirse mal. Si no se siente mal, usted está en un problema más grande porque tiene al Espíritu Santo contristado dentro de usted. El Espíritu es el que lo redarguye de pecado. ¿Me estoy explicando? Amén. Pero a veces usted ve a los del mundo y dice, no, mire, por ponerle el adulterio, ¿te acuerdas de la esposa de Pedro Pérez? Sí, esa ya. Y la de Anulfo García, sí. Se gozan, lo hablan como si fuera. ¿Hay compugimiento? ¿Hay arrepentimiento? No. Hermano, nosotros tiene que haber, Padre, perdona, no sé qué me pasó. ¿Sí? No de ese nivel, hermano, de ese nivel, no olvídese. Usted tiene que ser santo, pero digamos que le pasó un mal pensamiento. Y Padre Santo, ¡ush! Sacamos de aquí. Mire, hermano, no podemos evitar que malos pensamientos vengan porque son dardos a veces del diablo. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Alguien lo explicó de esta manera. No podemos evitar que vayamos caminando y de repente un pajarito del Señor, no, de repente, ¡pum!, nos cayó, ¿ah? Y qué puntería, no habiendo tanto espacio, no tiene a este hombre tan delgadito, ¿ah? Pero bueno, pero sí podemos evitar que el ave se nos quede aquí pegada. Si le hacen ido aquí, sáquesela. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Pero volvamos al tema. No confesaron su pecado. Entonces lo curioso es esto, que del capítulo 37 al capítulo 50 de Génesis, Dios habla de la vida de José, excepto en un capítulo. Dios hace un paréntesis en el capítulo 38. Si desde el 37 empieza a hablar de José, bueno, empiezas desde el 30, pero ya específicamente José, del 37 hasta el 50. Pero en el 38 nos corta la historia de José para meter la historia de Judá. ¿Quién es Judá? ¿Se recuerda usted? El de la idea de hagamos dinero. Es mire, Judá y Judas. ¿Los dos les interesaba? Y los dos vendieron a su hermano, al que más amaba el Padre. ¿Quién quiere ser de Judá? Pues, hermano, ya no quiero estar en la alabanza, ¿no es cierto? No, usted es de la alabanza, eso es diferente, solo en este ángulo, amén. Entonces, ahí dice que Judá, en el Génesis 38 dice que Judá se apartó de sus hermanos. El libro Humash es son de los rabinos, es la Torá, pues, de los rabinos.
Y hay dos rabinos muy famosos, uno es Rashi y otro es Ramban. Ya murieron, fue del año 1700, 1800, pero sus escritos hasta ahorita prevalecen. Dicen ahí en los comentarios bíblicos de la Torah que los hermanos, al ver llorar a su padre todo el tiempo, alguien le está aventando un láser a usted, hermano, no sé quién sea. Bueno, alguien está, tal vez desde afuera de la ventana está poniendo láser. Bueno, que los hermanos, al ver el dolor del padre, se enojaron contra Judá y que le decían: por tu culpa mi padre está sufriendo, porque tú nos diste la idea de venderlo. Si no lo hubiéramos vendido, aquí estuviera José. Es decir, cuando las cosas salen mal, aún los que se pusieron de acuerdo le echan la culpa a alguien. ¿No se pusieron de acuerdo todos? Pero al ver Judá que le recriminaban el pecado y le echaban la culpa, Judá decidió apartarse. Y dice que se fue a la tierra de Canaán. Y ahí fue a visitar a Sula o Sua, algo así dice la palabra. Y ahí vio una cananita y se casó con ella. Oye usted lo que hizo. ¿Qué hizo? Se casó con ella. Con una cananea. No Abraham se casó con la de su pueblo. No Isaac le mandaron a traer esposa de la misma parentela. No mandó Isaac a Jacob a que fuera a casarse con su misma parentela. Entonces, ¿será que Jacob no le dijo a sus hijos que tenían que casarse con gente de su misma familia, por decirlo así? No, hermanos. Claro, nosotros somos familia de Dios. Nos podemos casar con otro. Bueno, yo ya no puedo, yo soy puente quemado. Pero los que están solteros, con otra hermana. Pero hermana en el Señor. No hermana de papá y mamá, sino hermana del Padre Celestial. Amén. Si se casa con una caneíta o una hitita, hermano, le va a ir mal. Amén. Entonces, Judá hizo el pecado al irse a casar con una cananea. Amén. Y tuvo 3 hijos. Uno se llamaba Onán y Sela. Y ellos Er es el primogénito, que quiere decir vigilante. El primer hijo de Judá, vigilante, hermano. Y cuando este hijo de Judá se casó con Tamar, que es palmera, se casó con ella, hermano. Y dice la palabra de Dios que el corazón de era malvado ante los ojos de Dios. Y Dios le quitó la vida. ¿Quién lo mató? Dios. ¿Por qué? ¿Y Judá no era malvado? Sí. Pero Dios no lo mató. Por no causarle un dolor a Jacob. Es decir, Dios le perdonó la vida a Judá, no por Judá, por Jacob. Gloria a Dios. Él dejó que todos sus hijos estuvieran vivos. Pero los ojos de Dios sobre Judá estaban viendo. Y cuando vio que el hijo, para empezar, era hijo de yugo desigual. Amén. Había desobedecido mucho. Judá venía desobedeciendo bien feo, hermano. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando peca, Dios lo quita. ¿Por qué lo hizo Dios? Porque tú lo hiciste con tu padre. Ahora viene tu paga. En hebreo hay una que dice mida, kenegel, mida, que quiere decir medida contra medida o medida por medida. Le conocen, el mundo le dice la ley de talión, no es ley de talión, es una ley de Dios, una ley hebrea. Diente por diente, mano por mano, pie por pie, vida por vida, alma por alma. Amén. En ese caso, le causaste un dolor a tu padre quitándole al hijo que él amaba, yo te quito el primogénito. Tú lo hiciste para que veas qué se siente. Y entonces hicieron la ley del liberato. Usted conoce la historia del liberato. Como su hermano murió sin darle hijo, le dijeron a Onán: ahora júntate con Tamar para que le hagas hijos en el nombre de tu hermano. La ley judía, hermano, quiere decir que si el hermano muere sin hijos, el hermano que sigue mayor
tiene que casarse, no nomás tener relaciones, sino hacerla su esposa. Y el primer hijo que nazca le tiene que poner el nombre del hermano difunto, para que el nombre de su hermano no se pierda. Entonces Judá le dijo a su segundo hijo Onán: cásate con Tamar, júntate con ella para que le hagas hijos a tu hermano. Pero esos hijos no van a ser de Onán, van a ser hijos de Er. Pero dice la palabra de Dios que el corazón de Onán también era malvado, y cuando tenían intimidad él tiraba la semilla en la tierra. El que entiende, entiende, hermano. Amén. Si lo quiere ver más claro, léalo en la Biblia, que lo dice de manera más clara. Amén. Él tiraba la semilla fuera de ella, pues, en la tierra. Y eso le desagradó a Dios, porque tampoco quería hacer. La semilla que Dios nos dio es para hacer hijos. Recuerden la palabra de Dios. No estoy diciendo, hermano, que los métodos de nuestros tiempos. Estoy hablando del tiempo de la ley. ¿Qué les dijo el Señor desde el principio? Poblad la tierra, id y multiplicaos. Fue el primer mandamiento que Dios dio. ¿Y qué estaba haciendo Onán? Lo contrario. Los comentarios judíos dicen, no me consta, pero dice ahí que Er y Onán no querían hacerle hijos a Tamar, porque Tamar tenía un cuerpo escultural y que el embarazo le iba a perder la figura. No creo que fuera así, pero eso es lo que dicen los comentarios. La situación es que en realidad el corazón de Er era malvado, y el corazón de Onán también. ¿Por qué era malvado el corazón de Er y el corazón de Onán, hermana? Dígame algo. Usted que levantó la mano. ¿Por qué eran malvados? Hermano Gary, yo sé que se sabe. Por lo de su papá, ¿no? Yo venía de lo de su papá. Traía herencia de su papá y de la cananita. ¿Ya me está entendiendo? Entonces, hermano, arrepiéntase y conviértase al Señor para que herede cosas buenas a sus hijos. Enséñeles a amar a Dios, enséñeles a ser honrados, hermano. Amén. Bueno, ahí sí ya dejemos a Judá, mejor por la paz. Regresemos otra vez a José. Cuando ya llega, hermano, José a la casa lo vendieron a la casa de Potifar. ¿Cómo le fue a José? Bien. Le fue bien. Mire, yo quisiera que leyéramos esta parte. Génesis 39:2. El Señor estaba con José. Ahí yo me quiero detener tantito. ¿Con quién estaba José? ¿Y Dios estaba? Con José. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? ¿Será que Dios llegó con José hasta que llegó acá a Egipto? Desde pequeñito, ¿verdad? Dios le daba sueños. Dios le había revelado que él iba a ser gobernador sobre sus hermanos, hermano. Que él iba a ser grande aún sobre su padre, de alguna manera. Amén. Si Dios lo venía cuidando. ¿Y qué pasó entonces? ¿Por qué Dios permitió que lo vendieran? ¿Qué habrá pensado José? Señor, ¿dónde estás? Mira lo que me hicieron. Me sacaron de la casa de mi padre, me golpearon, me vendieron, y yo soy esclavo. Mira nomás cómo me dejaron. Me imagino que lo dejaron, pero con los ojos así, ¿verdad? Si le pasara a usted, ¿qué pensaría? Levante la mano al que lo hayan vendido ya como esclavo, hermano. ¿Todavía no? Pero yo sé que ha habido momentos que usted ha dicho: ¿dónde está, Señor? Y hoy Dios te está confirmando que a pesar que las cosas no estén saliendo como tú quieres que salgan, Dios sigue estando contigo. Y lo que tú crees que debía haber hecho Dios y no lo ha hecho, porque tiene un propósito aún más grande, mucho más grande del que tú te imaginas. El hecho de que Dios no te diga las cosas, entonces si tienes que abandonar, Dios permanece. José, si usted lee la palabra, no un momento que reprochó.
¿Cómo era el corazón de José? El que era informativo, ¿verdad? Ahora parece callado. Al menos no muestra la Biblia reproche. Yo supongo que ha de haber llorado. Si su padre lo amaba, él debió haber amado a su padre y a su madre. Tenía 17 años, por amor de Dios, y lo habían sacado y lo llevaron a una región diferente, con un pueblo diferente. Amén. Pero llevaba algo bien precioso y hermoso. Dios iba con él. Entonces no importa dónde Dios te tenga, hermano, Dios va a ir contigo. La bendición no viene de un país o de un trabajo, la bendición viene del Dios del cielo. Amén. Seguimos en Génesis 39:2. El Señor estaba con José. Si Dios está contigo, se va a manifestar de una bella manera, hermano. Porque dice aquí la palabra de Dios que José llegó a ser un hombre próspero. Esclavo, pero próspero. Y estaba en la casa de su amo. Esa parte es impresionante. Es decir, que seguía siendo esclavo y tenía un señor humano sobre él. Pero ¿quién estaba realmente sobre José? Dios. Pero le había puesto a un egipcio sobre José. El trabajo que tú estás haciendo, a pesar de que sea un jefe egipcio, Dios está sobre de ti. José se rebeló contra Potifar. No. ¿Qué hizo José? Obedeció. Se sujetó. En algún momento de mi vida, hermano, me quitaron un trabajo que yo ya sentía que ya estaba trabajando bien eso, y me lo quitaron. Y se me fue la unción, hermano. Se me olvidó la Biblia. Dice un hermano por ahí. Y yo iba a reclamar para mi Señor. He sido yo. Señor, pero... Y venían mis hermanos trabajando, mis compañeros trabajadores. ¡No te dejes! ¡No es justo! Y pues ya estaba yo así, ay, luego. Y yo ya, como ya me había hablado el Señor, ya estaba así como naranja media exprimida. Porque hay que aceptar la voluntad de Dios. Aunque vaya en contra de mis planes o de sus planes, tenemos que aceptar que Él es soberano y que la hace como a Él le place, hermano. Amén. Posiblemente ese trabajo no me hubiera impedido servirle, lo más seguro. Y cuando yo respondí a los que me estaban ahí apoyando, le dije: nadie puede recibir nada si del cielo no ha sido concedido, porque se lo dieron a otro que me caía medio así. Es que cómo se lo dieron a Jonás, ay, ese no vale la pena que... No, nadie puede recibir nada si del cielo no ha sido concedido. Si Dios se lo concedió a él, será el Señor. El Señor es Dios y Él sabe lo que hace. Eso me cambia así. No se crea, me quedé triste como por 10 días, hermano. No enojado, triste. ¿Por qué triste y no enojado? Porque comprendí que era Dios. Y con Dios no se puede enojar. Tal vez uno dice: Señor, mira cómo sufro. Pero a Dios no lo chantajeamos, ¿verdad? Amén. Bueno, seguimos con José. Dice, llegó a ser un hombre próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Pero fíjese, hermano, qué compromiso para usted que es hijo de Dios. Dice que Potifar vio que Dios estaba con José. ¿Y será que nuestros jefes ven que Dios está con usted? ¿Sabe que si usted es un hijo de Dios verdadero, ni un amén ahí santo? Puro falso. Si usted es un hijo de Dios verdadero, bienaventurado su patrón, bienaventurada la empresa que lo tiene, bienaventurado el país en donde estamos, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero te tiene que mostrar que Dios está sobre nosotros. Amén. Usted tiene que ser puntual, usted tiene que ser un empleado ejemplar, un ciudadano ejemplar, hermano. Amén.
Amén. Exacto, trabajador. Como dijo, ¿Qué pasó? dice, y vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que hacía. Su trabajo tiene que ser próspero. Usted tiene que ser bendición en donde usted está. Y ese trabajo es bendición para usted también. Amén. Dice que de tal manera, dice que así José halló gracia ante los ojos de Potifar. Usted tiene que, tal vez le tocó uno así, le voy a contar una anécdota, no es mía, ¿verdad? Pero y dice que le tocó un jefe así que era duro, y ella era una hermanita de limpieza, que decía, quita tu basura de aquí, ya me tienes cansado. Y aquí la hermana, Dios le bendiga, ya, que Dios me bendiga, ni que nada. Es que ella llegaba y le limpiaba las ventanas, porque su oficina tenía ventanas, entonces agarraba y le, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Y ahí se quedaba como su media hora limpiando. Ya me tienes, ya me cansé de verte, vete de aquí. Y al siguiente día, la sangre de Cristo tiene poder. Hasta que el hombre la empezó a ver con amor. Porque Dios nos da gracia, hermano. Sí, amén, aleluya. Pues si usted ora por su jefe, claro está. Si lo encuentra bravo como un león, hermano, ore por él. Señor, conviértalo, quítalo, Señor. Conviértalo, Padre, alcánzalo, Señor. Toca ese corazón, Padre, que te vea a ti, no me vea a mí, Señor. Amén. Y si no, pues agarra un trapito y la sangre de Cristo. Amén, gloria al Señor. Dice, así encontró José gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal y lo hizo mayordomo, que quiere decir administrador, sobre su casa, y entregó en su mano todo lo que poseía. Gerente general, hermano. Sucedió, reciba, diga hermano, reciba. Sucedió que en el tiempo lo hizo mayordomo sobre su casa y todo lo que poseía. El Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. Por eso le digo, el Señor bendice su empleador, bendice la empresa donde usted trabaja por causa de usted. Por eso lo tiene ahí. El Señor bendice esta nación también por causa de sus hijos. Amén. Somos bendiciones donde quiera que estemos, hermano. Déselo fuerte al Señor que está ahí. Dice, hermano, que lo bendijo de tal manera que todo lo que poseía lo dejó en manos de José, que Potifar no se tenía que preocupar de nada, solamente de que iba a comer ese día. Dice nomás, ¿quién quisiera usted ser, José o Potifar? José, hermano, José. José, porque Dios no estaba sobre Potifar. Potifar era bendecido a causa de José. Amén. Yo sé que nomás se quiere preocupar. ¿Y hoy qué quiere el siervo? ¿Hoy qué quiere la sierva? No. Pero ya sabe que después la Potifara, la esposa de Potifar, lo quiso seducir, etcétera, etcétera, y lo mandaron a la cárcel. Y yo le volví a preguntar de nuevo, ¿y dónde estaba Dios? Con él. Pero si ahora, hermano, esclavo y ahora prisionero, De Dios. como que lo levantan y otra vez para el suelo. ¿Sí? ¿Será que Dios se descuidó? No. El Señor lo iba escalando de nivel. Pero a veces para subir de nivel Nos tiene que hay que caer un poquito. Tenemos que entender cómo Dios obra. Y José se enojó, hermano. José entendió que era de Dios. Él había hecho lo bueno, no quiso meterse con la esposa de Potifar. Fue culpado injustamente. Y aún así fue sentenciado a prisión, igual que mi Señor Jesús. Amén. Dice Génesis 39:21, mas el Señor estaba con... Vuelve a decir lo mismo. Por eso le digo, cuando las cosas no van bien, no quiere decir que el Señor se ha ido. El Señor está ahí. Aún en la prisión está ahí. Aún en la esclavitud el Señor está ahí. Amén. Dice, y le extendió su misericordia a Dios a José. Y decía, ¿cuál misericordia, Padre? ¿Qué misericordia tan grande que a la prisión se fue?
No, es que a pesar del momento más difícil, Dios te va a ayudar. Amén. Amén, aleluya. Si yo no rayo la puerta, pues la puerta es Cristo. Amén. Amén. La misericordia de Dios, hermano, se depositó sobre José y le concedió gracia. Llegó a la cárcel y después él era el carcelero, hermano, de los VIP. Sí, de la gente noble, dice ahí. El carcelero le confió la cárcel. El que estaba preso resultó que ahora era celador. Y de verdad, ¿no le parece como ilógico? Y estaba a cargo de la cárcel VIP. Cuando llegaban los que servían a Faraón. Amén. Dice aquí la palabra de Dios. Estoy en Génesis 39, 21. Le cedió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel confió en mano de José a todos los presos que estaban en él. Y todo lo de ahí que él hacía y de todo lo que había ahí lo hizo responsable. El jefe de la cárcel, oiga nomás, el jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José. ¿Será que estaba preso, José? No. Amén. Porque el Señor estaba con él. Y todo lo que José emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Entonces, mi amado hermano, si usted está en una empresa, lo mueve a otra el Señor. Si ha sido el Señor lo va a prosperar. Si usted está en un país, se lo mueve a otro país. Y si ha sido el Señor lo va a prosperar. Amén. ¿Lo cree? Amén. No se vaya. Dice, yo estaba con este esposo y el Señor me movió con otro esposo. No, hermano. Porque a veces dice, fue del Señor, hermano. No, eso no es del Señor. Amén. Pero después resulta, hermano, que a José me lo bañaron, me lo cambiaron, me lo pusieron bello. Usted sabe la historia del panadero y del copero, ¿verdad? Pero no. Le había dado unos sueños. Fíjese que José estaba en la cárcel, recibía revelaciones. El único que yo veo, que creo yo que he visto en la Biblia que sabía interpretar los sueños, Daniel y José. Amén. Amén. Cuando me dicen, hermano, mire que yo soñé, yo no soy Daniel, hermano. Tampoco soy José. Fíjese que los dos que interpretaban, presos se fueron. Uno a Babilonia y otro a Egipto, hermano. ¿Quién quiere interpretar sueños, hermano? Sí, pero sin irse esclavo, ¿verdad? Bueno. Y entonces dice, y usted sabe la historia, que el faraón soñó y que no quería revelarle el sueño a nadie, y ya le dijeron los sueños, que las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, usted sabe la historia. Amén. Ha leído la Biblia, ¿cierto? Entonces dice, el Señor te ha revelado, faraón, lo que Dios va a hacer. Va a haber 7 años de mucha abundancia y 7 años de hambre. Así que debes de poner un hombre inteligente, sabio, prudente, que haga lo que el Señor te ha revelado, de manera que se vaya guardando el grano. Le dio todo el plan. Amén. Al máximo jerarca de Egipto, a Faraón, el que estaba en la prisión, lo hizo sacar desde abajo para presentarlo ante el rey de Egipto, que era un faraón. Amén. Amén. Se imagina que lo mandan a llamar con Peña Nieto. Claro, que ahorita ya no está Peña Nieto. Y hermano Clemente, ¿qué debo de hacer? ¿Vendemos Pemex o no lo vendemos? ¿Recuperamos Telmex o no? ¿Cómo ve? Porque lo manda a llamar Biden. ¿Cómo ves eso de la frontera? ¿Cómo crees que debo de arreglarlo? ¿Qué te dice Dios a ti? ¿Sí? Así se estaba moviendo Dios. Pero a mí, ¿qué me va a conocer Biden? Diría usted. Pues si Dios hizo que José, estando prisionero, llegara a los oídos de Faraón. Con eso no estoy diciendo que te va a llamar Biden. Lo que yo te estoy diciendo, que para Dios no hay límites. Amén. Y cuando llegó y le dijeron, tenemos que buscar un hombre sabio y prudente, y Faraón, yo creo que hizo así. Yo creo que José también decía. Dijo Faraón, ¿dónde hallaremos a alguien con tanta sabiduría que conozca lo que Dios quiere
sino a este varón que está aquí. Dios. Santo Padre Celestial, déselo al Señor, mi amado hermano. Dice, ¿dónde podemos hallar un hombre como este? Ay, Padre Santo, que diga así, hermano Clemente, su patrón. ¿Dónde hallaré un siervo como este? Que esté el Espíritu de Dios con él. Amén. ¡Qué compromiso, hermano! Amén. Faraón dijo a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto y no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Si hermano le hizo una entrevista de 5 minutos, media hora a lo mucho, y le vio todo eso. ¡Wow! Dijo el Chihuahua. Bueno, tú estarás sobre mi casa y sobre todo mi pueblo, y todo mi pueblo va a obedecer tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Faraón se quitó el anillo de sellar y lo puso en la mano de José. Lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo montar en el segundo carro y proclamaron delante de él que se doble toda rodilla delante de José. ¿Sabe qué figura es esa? Cuando mi Señor fue sacado de las prisiones de ultratumba, hermano, y fue elevado hasta el cielo. En este caso, Faraón viene siendo figura del Señor celestial. Y le dijo, te da autoridad sobre toda tribu, lengua, nación, sobre todo lo creado arriba en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Nadie será mayor que tú, excepto yo, el Padre. Pero todo lo demás va a doblar sus rodillas delante de ti. Lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, toda rodilla se doblará. Es figura de Cristo, mi amado hermano. Así José, hermano, se dobló toda rodilla. Proclamaron que toda rodilla se doblara delante de José y le cambiaron el nombre. ¿Y eso qué tiene que ver con Cristo? Cristo tiene un nombre nuevo que nadie conoce, solamente él. Lo ha leído en el Apocalipsis, ¿verdad? A José sí sabemos cómo le llamaron. ¿Es qué? Anapanea. Déjame ver si... Aquí está la Biblia, hermano. Es que no la quiero usar mucho porque se me gasta. Sabnapanea. Y le dio por mujer a Axená, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Y hermano, ahí me va a decir, hermano, este José falló. ¿Por qué? Se casó con una egipcia. ¿Con quién se va a casar Cristo? ¿Con una hebrea? No. Con una gentil. Amén. José es figura también de Cristo, José se casó con una gentil. ¿No estábamos nosotros en Egipto? Pero fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. Hoy somos la gentil, la lea, la de ojos pispiretos, hermano, la que no quería Jacob. Pero hermano, hoy somos de hermosa figura y de bello parecer. A ver, sonría que Cristo le ama, pues. Gloria al Señor. Y Sabnapanea, hermano, fíjense que significa, tiene 3 interpretaciones: revelador de los secretos, salvador de la tierra, hombre sabio huyendo de la contaminación. En otras palabras, hombre santo. Amén. Eso es lo que significa Sabnapanea. Asenat significa posesión del god de la diosa Neit. Esa es otra. Pero bueno, ya no voy acercando el mensaje. Todo eso lo que he dado es solo introducción, hermano. Sí, pero ya es dentro del mensaje, porque el mensaje viene al final. Amén. Aunque el Señor ya nos ha ido hablando a todos nosotros. Amén. Cuando José se casó, tuvo 2 hijos. Uno de ellos se llamaba, ¿no sabe? Manasés. ¿Sabe por qué le puso Manasés? Bueno, primero, ¿qué significa Manasés? Manasés quiere decir, me ha olvido, me ha hecho olvidar. ¿Qué tenía que olvidar José? Todo lo malo. Todo lo que Pero si ahora era gobernador, ahora es como quien dice que él es el que mandaba. Pero aún estando en una posición elevada, en su corazón había dolor. Le dolía en su corazón a José.
que lo hubieran sacado de la casa de sus padres. Le dolía en su corazón a José que hubiera sido sacado de la casa de Potifar injustamente. Le dolía en su corazón José haber ido a prisión a causa de que sus hermanos lo habían vendido. Le dolía en su corazón. Pero de alguna manera Dios le reveló que si él no perdonaba, José nunca iba a ser feliz. Pero para perdonar tenía que olvidar. Tenía que olvidar la ofensa. Y tú para perdonar tienes que olvidar aquel que te ofendió, aquel que te ha humillado, aquel que injustamente te ha acusado, aquel que por causa de su lengua hasta a prisión pudiste haber ido. Tienes que perdonar. José lo entendió, porque a pesar de todas las humillaciones, Dios estaba con José. Y hoy el Señor te habla a ti y a mí, hermano, que entonces es necesario perdonar. Yo no sé qué te haya hecho tus hermanos, tu familia, tus pastores pasados, o hasta yo, tus parientes, el mundo, si hayas ido a prisión, si te hayan vendido, si te has traicionado. Pero hoy el Señor te dice que no importa qué tan alto llegues, qué tanto tú tengas, si tú no olvidas y perdonas, no vas a ser feliz jamás. José lo entendió. Y lo primero que hizo al tener su primer hijo es: este se va a llamar Manasés, porque me va a hacer olvidar de todo mi trabajo. Cuando dice todo mi trabajo, yo me quedé, y es que tiene que ver el trabajo. Dice aquí la palabra del Señor, trabajo es el hebreo 59:99, que es amal, que es trabajo, esfuerzo, agotador, preocupación, sea del cuerpo, de la mente, todo agravio, todo dolor, todo lo duro, toda injuria, toda maldad, toda miseria, toda molestia, toda perversidad, toda tiranía, toda vejación. Dios te va a hacer olvidar, pero tú tienes que perdonar. Tienes que dejar libre aquel ser, persona, amigo o enemigo que de alguna manera te ha injuriado, te ha maltratado, te ha molestado, te ha causado angustia, preocupación, ya sea del cuerpo, de la mente, toda perversidad o vejación. ¿Por qué? El segundo hijo que tuvo le puso por nombre Efraín, que quiere decir fructífero. Amén. Si tú no perdonas olvidando, no vas a poder dar frutos, los frutos que Dios quiere. No vas a poder crecer, no vas a poder multiplicarte, porque la palabra fructífero o fructificar es llevar fruto, aumentar, crecer, ser fértil, fructífero, dar fruto, multiplicar, producir, retoñar. El Señor nos habla a través de la vida de José. Cristo fue tratado injustamente, pero perdonó. Señor, no les tomes en cuenta lo que hacen, porque no lo saben lo que hacen. José, que es figura de Cristo, perdonó a sus hermanos, perdonó a la esposa de Potifar, perdonó a Potifar, que no le creyó, a pesar de que lo había bendecido Dios. Perdonó todo. Y José le fue revelado que él tenía que olvidar, porque delante de él viene una multiplicación tan grande que no se le iba a ser concedida si él no perdonaba. Yo no sé qué te está deteniendo para perdonar, o qué es lo que te hayan hecho. No importa si son tus propios hijos, porque a veces los hijos, hermanos, si son tu esposo, tu esposa, tus padres, tus abuelos, tus parientes, tus amigos, tus vecinos, tus compañeros, no importa quién sea. Lo que Dios te está diciendo es que tienes que perdonar, tienes que olvidar, tienes que entregar eso, porque Dios te quiere multiplicar, Dios te quiere bendecir. Amén.
Se dice bien fácil. Pero ¿sabe qué tenía pensado Dios? Dios le iba a traer a aquellos que lo vendieron cara a cara. ¿Qué pasara si José no perdonara? Y ahora con el poder que tenía José. Se iba a matar. Se iba a matar. Los hermanos tenían miedo cuando supieron que José quién era. Sí, lo sé. Y temieron por sus vidas. ¿Se cumplió el sueño que Dios le dio de las gavillas? ¿Se cumplió el sueño del sol, la luna y las estrellas? Y Dios le iba a dar la oportunidad, pero Dios no quería que José se manchara las manos. Pero hay algo más sorprendente. Por eso fue vendido José. Ese era el plan de Dios. Para que se salvara toda la nación de Israel, era necesario que uno sufriera. Para que se salvaran todos los hijos de Dios, era necesario que uno muriera. Por usted y por mí. Dios escogió a uno de un corazón noble y justo. Y Dios lo bendijo de tal manera que lo ha hecho. Que no hay otro sobre nosotros, no es grande que Jesús. ¿Por qué no nos vamos a Hubo un momento en la cruz que dijo: Señor, ¿por qué me has abandonado? Tal vez hubo momentos así con José. Tal vez ha habido momentos en tu vida cuando te has dicho: Señor, ¿dónde estás? Si yo he sido recto delante de ti y me han hecho esto, me han hecho aquello, me han vendido, me han traicionado. Y hoy te dice: Señor, los planes que tengo para ti son grandes. Hoy no lo entiendes, pero cuando seas grande lo vas a entender. Dios mandó a José para salvar a todo Israel, pero era necesario que sufriera. ¿Le reveló el plan Dios a José? No. ¿Te ha revelado Dios el plan a ti? Porque todo obra para bien para los hijos de Dios, aquellos que son llamados conforme al propósito. Tal vez no entiendes tus problemas, pero Dios está contigo. Pero hoy te dice el Señor: para que tú seas instrumento fructífero en mis manos, es necesario que olvides, es necesario que perdones. No importa qué tan grave te hayan hecho el daño, tienes que olvidar, porque posiblemente el Señor te va a volver a poner esas personas enfrente. Y ahí es la prueba. Si no has olvidado ni perdonado, vas a fracasar y vas a caer. Porque el enemigo te dice: no perdones. ¿Cómo si esto te hizo? Humíllalos como te humillaron. Sobájalos como te sobajaron. Golpéalos como te golpearon. ¿No? Amor es el arma más poderosa. Y aquel que ama, perdona. Pero es que yo no le amo. Ama a Dios. Si tú amas a Dios, dice: amarás a Dios tu Señor con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y amarás a tu prójimo, así como yo os he amado. Que a pesar de no merecer el amor de Él, hemos sido amados. Cuando llegó el tiempo, hermano, hubo hambre y Jacob mandó a sus hijos a Egipto. Y cuando vio, hermano, a sus hermanos, José, Panea, él sí los reconoció. Pero José Panea, o José, había cambiado tanto. Ya no era el jovencito de 17 años, todo ñengo, perdón. Y era un hombre con poder y autoridad, vestido elegantemente, un hombre casado con 2 hijos. Y el segundo en Egipto. Dios va a hacer que tus enemigos te vean en una posición privilegiada. Pero Dios no te va a dar esa posición si no olvidas y perdonas. Cuando sus hermanos reconocieron, usted sabe todo lo que pasó. Temieron por sus vidas. Pero dice la palabra de Dios, hermano, que cuando José vio a sus hermanos, se recordó de los sueños. Y a él le reveló el Señor: esto era lo que te mostré en los sueños. Que se iban a inclinar delante de ti. Ahora te toca bendecirlos, no humillarlos.
bendecirlos. Dice la palabra del Señor. Yo con esto voy terminando. José se acordó de los sueños que había tenido. Génesis 42, 8 y 9. José había reconocido a sus hermanos, aunque ellos no lo habían reconocido. José se acordó de los sueños que había tenido de ellos y les dijo: sois espías, habéis venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra. Amén. Tú no te vas a acordar tal vez de los sueños, porque yo esa pregunta le hice al Señor. Señor, no se van a acordar de los sueños, yo no he tenido sueños. Y me dijo el Señor: se van a acordar de esta palabra el día de hoy. Tú te vas a acordar. Hay un misterio ahí. Cuando José reunió a todos sus hermanos, empezó a comer con ellos y no se revelaba su identidad real. Estaban comiendo con él, le sirvió hasta 5 veces más a su hermano Efraín. Pero José no pudo aguantar las lágrimas de ver a sus hermanos reunidos. Pero no porque le dolía, que los quería destruir, porque los amaba. Y dice Dios que amemos a nuestros enemigos, aunque sean extraños, mucho más a los que son tus hermanos. Tal vez estás peleada con tus hijos, con tus hijas. Son tu sangre, son tu carne. José, Osanat Panea, salió del cuarto y empezó a llorar y a gemir, porque ya no aguantaba las ganas de decirle quién era. Es la figura de Cristo cuando esté entre los judíos. Pero después se metió José otra vez a ellos y sacó a todos los que no eran del pueblo, a todos los guardias egipcios, y en secreto José se descubrió delante de sus hermanos y les dijo: yo soy José, al que ustedes vendieron. Así el Señor lo va a hacer con sus hermanos los judíos, y les va a decir: yo soy Jesús al que ustedes traspasaron, yo soy Jesús al que ustedes crucificaron, yo soy Jesús al que ustedes vendieron. Los judíos van a temer, dice Zacarías, que van a llorar de tal manera cuando vean a que traspasaron. Pero Jesús no viene con fuego consumidor para ellos. José les dijo: para esto Dios me envió, para que yo abriera camino para ustedes. Y Jesús va a decir: para eso yo sufrí a la cruz, para que ustedes tuvieran esta bendición de regresar a la casa del Padre. Qué hermosa palabra del Señor. ¿Por qué no nos ponemos de pie, hermanos de alabanza? Si José lo pudo hacer, Jesús lo hizo. Dios te quiere poner en una posición privilegiada. Pero hoy me dice el Señor que tú no has sufrido como José, que tú no has sufrido como Jesús. Entonces es mucho más fácil perdonar, es mucho más fácil olvidar, porque Dios te va a elevar a un nivel más alto. Y Dios quiere que cuando veas a aquellas personas que te hicieron daño, tú los ames y tú los bendigas. La palabra del Señor dice que si alguien tiene algo contra ti, pidas perdón. Y si tú tienes algo contra alguien, perdónalo. Has hecho cosas imperdonables, me dice el Señor, y Dios te ha perdonado. Ahora te toca a ti perdonar a los que te han ofendido, para que así vuestro Padre Celestial que está en los cielos os perdone. Dios te quiere fructificar, Dios te quiere hacer que crezcas, que te multipliques, no en número, sino en bendición. Pero para hacerlo tienes que olvidar. ¿Cómo? Perdonando. Yo te invito a que si esa palabra te ha hablado y el Señor ha tocado tu corazón y quieres venir a entregar delante del altar aquello que te ha venido deteniendo de alguna manera, tal vez desde niño, desde niña, tal vez han sido golpes, humillaciones, palabras, vejaciones,
chismes, injurias. Tal vez te aventaron a un pozo de angustia, de aflicción. Te hicieron pasar momentos difíciles. Tal vez fueron tus propios padres, tal vez tus propios hijos e hijas. Tal vez fueron tus abuelos, tus parientes, tíos, primos, tus compañeros de trabajo. Hoy el Señor te dice: es tiempo de Manasés. Es tiempo de olvidar. Solo estaba lejos. Pasa, hermano, no tengas temor. No es delante del hombre que te postra, es delante del Señor. Es el Señor el que te ayuda. Es el Señor el que te auxilia. Tú pasaste. Tal vez te faltan fuerzas para continuar. Tal vez has pasado un momento difícil, hermano, donde dices: ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? Porque te busco y se pone más difícil. Soy justo delante de ti, Padre. Me esfuerzo por hacer lo bueno y cada vez me va más mal. Pero dice la palabra del Señor que aunque tus hermanos te vendieran, el Señor está sobre de ti. Aunque te juzguen, aunque te critiquen, aunque te humillen, el Señor sigue estando sobre de ti. Te va a hacer prosperar en todo lo que emprendas. Que en tus ojos, en tus manos no haya reproche. El Señor quiere sanar tu corazón. Has entrado en enfermedades, en dificultades. Has dejado crecer en tu corazón rencor. Y te dice el Señor: perdona. Perdona. Es tiempo de olvidar la angustia. Es
vidas, te dice el Señor, pero no se comparan a las mías. Te he mostrado mi amor, eres mi hija, te dice el Señor, y desde pequeña te he cuidado, aunque tú no me has visto, te dice el Señor. Pero es tiempo de olvidar, es tiempo de perdonar. Saca de tu corazón todo rencor, porque aquellos que te han humillado los volverás a ver, pero cuando los veas quiero que haya amor en tus ojos y en tu corazón por ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Cuando te vean no te van a reconocer, porque esperan ver una reacción violenta, te dice el Señor, pero van a recibir una reacción de amor, porque hoy deposito en ti, te dice el Señor, mi amor sobre de ti, sobre tu corazón, sanando toda herida, te dice el Señor. Recibe, 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 recibe en el amor poderoso del Señor. Llena, Padre Santo, dile, hermano, ayúdame, ayúdame. Padre mío, bendito Dios. Muchas cosas que no esperaba ver las has visto, te dice el Señor, pero no se comparan a las cosas que vas a mirar de aquí en adelante, te dice el Señor. Verás milagros, verás prodigios, te dice el Señor, verás bendición sobre tu casa, de tal manera que no vas a creer los días que vas a vivir. He aquí, serás de bendición en medio del pueblo, te dice el Señor. Te llena, fortalécete en mí, busca la palabra, busca la oración. Me es necesario llenarte de salud, llenarte de esa agua, te dice el Señor. Se llena, se llena, se llena en el nombre poderoso de Jesús. Bendito sea el Señor. Padre mío, bendito Dios. Ahora entiendes, te dice el Señor. Ahora puedes entender. Ellos no miran, pero tú, sin ver, miras más que ellos, te digo hoy, dice el Señor. Tus ojos han sido abiertos y ellos teniendo ojos han sido cegados, te dice el Señor. Pero he puesto amor en ti para que en medio de esa oscuridad brilles con tu luz, brilles con la luz que yo pongo en ti. Ellos esperan una respuesta hostil de parte tuya, pero las respuestas en el amor son las que los impacta y que van a quebrar ese corazón de piedra. No temas por lo que está por venir, porque yo voy a estar contigo en cada uno de tus días. No te soltaré ni te abandonaré, te dice el Señor. Perdona, olvida, deja el pasado atrás. No dejes que el diablo llene tu corazón de rencor. Es tiempo de avanzar, es tiempo de crecer. No pierdas el tiempo diciendo hubiera sido así, hubiera sido de esta manera. Lo que ha sido hecho, pero lo que viene es lo que importa. Mira mi rostro y no pierdas de vista mi rostro, te dice el Señor. Hoy te lleno de mi paz y mi amor cura de tu corazón multitud de aflicciones, te dice el Señor. Has visto mi mano en cada uno de tus días. Te he bendecido con creces, te dice el Señor. Perdona, olvida y ahora crece en el nombre poderoso de Jesús. Llena, 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 Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te ha costado trabajo, pero tienes que hacerlo, tienes que perdonar. La
aflicción. Espíritu Santo,